El atentado de La Penca ocurrió en 1984, cuando el entonces jefe guerrillero nicaragüense de Pastora, conocido como el Comandante Cero, ofrecía una conferencia de prensa a la que acudieron periodistas costarricenses y corresponsales de prensa extranjera. Mientras se llevaba a cabo el encuentro, una bomba fue detonada a control remoto por un falso periodista que arribó a la capital San José con un supuesto pasaporte de Dinamarca y quien retornó a la nación centroamericana con los heridos para luego huir con rumbo desconocido. En el atentado fallecieron 2 comunicadores costarricenses y un ayudante, así como una periodista estadounidense, mientras que otras 29 personas y el jefe guerrillero Pastora resultaron heridos. El ataque se produjo en la época de mayor presión militar desde las fronteras de Costa Rica y Honduras, contra la revolución nicaragüense, que había triunfado en julio de 1979 y era dirigida por el ahora presidente Daniel Ortega. Del supuesto comunicador falso nunca se supo más. Algunos aseguraron que se trataba de un argentino al servicio de la Dirección de la Seguridad del Estado de la Revolución Sandinista en Nicaragua, otros que era un agente de la Agencia Central de Inteligencia CIA. 30 años después, un grupo de legisladores costarricenses, al clamor de los sobrevivientes del atentado de La Penca, exigen justicia y que el acto terrorista no quede impune, por lo que enviarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una carta para que se pronuncie y eleve a juicio internacional una denuncia contra el Estado costarricense por no investigar el ataque, la cual fue interpuesta en el 2005. En diciembre anterior, la Fiscalía General de la República anunció el cierre del caso, tras alegar que en Costa Rica no existen pistas sobre los autores intelectuales del atentado. Sin embargo, Nelson Murillo, una de las víctimas que sobrevivió, explicó que se trataba de un caso declarado de lesa humanidad por el Ministerio Público y que, por ende, no prescribe nunca. Solo 2 conferencias de prensa han sido objeto de atentados terroristas en el mundo, una en Afganistán y la otra en La Penca, en la ribera nicaragüense del río San Juan, a pesar de lo cual los criminales siguen en la impunidad y las víctimas en el mayor desamparo. De ese atentado de La Penca, un atentado, no digo cobarde porque es un atentado de asesinato, pues van a matar a medio mundo, digo muerto. ¿Qué pasa? Que más adelante, en ese tiempo, y me encuentro con un periódico del año 2001, en que Daniel dice que ese fue un pequeño accidente. Lo tengo impreso, tengo el periódico, por eso lo digo. Daniel Ortega dijo, ese fue un pequeño accidente. Claro, cuando ocurrió eso, Humberto le llamó traidora, todo el mundo era el traidor, Edén. Y salió aquella famosa frase de ¿por cuánto venderías tu carnet, Edén, de Tomás? Edén era el tipo peor visto en el Frente Sandinista. Peor. Hablar de Edén era ¿qué estás haciendo? Ese traidor. Ese traidor no puedes hablar. Claro, después el traidor, como ocurre en estos movimientos políticos, fue tomado de nuevo. Después sucedieron una serie de situaciones complicadas y bueno, yo veo, hay gente que especula también sobre el asunto de la necesidad y Edén regresó y llegó a decir en un acto de doblez que golpeaba sobre el atentado de La Penca, llegó a decir que eso era historia antigua, eso ya pasó. No, Edén, no puede pasar que te hayan enviado a matar y que no hayan podido matarte. Eso no puede pasar. O sea, según el plan de Edén debió haber muerto en 1984 en La Penca. Ese era el proyecto. Ese era el proyecto de la gente que ahora tiene que tratar de hacerle un homenaje. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de los políticos? ¿Cómo es de sucia? ¿Cómo es de repulsiva? ¿No? Entonces viene, se suma, le dan una tarea que está por encima de sus capacidades, que es la de Río San Juan. Obviamente en Río San Juan la situación camina complicadísima, su imagen se sigue deteriorando y en el momento en que él comienza a decir una serie de situaciones. Yo recordaba algunas de mis conexiones directas con Edén cuando aquí en mi casa se hizo la celebración de la toma del palacio, cuando tanto él como Dora y Hugo eran malditos por el gobierno. Y entonces no se hizo nada, ellos estaban un poco distanciados y se decidió hacer en el patio de mi casa, se decidió hacer la celebración de la toma del palacio. No recuerdo el año, pero fue por 2004, por ahí. Y recuerdo, yo invité a Carlos Reyes y Carlos Reyes vino a ese acto, aquí en el patio de mi casa. O sea, porque yo sabía de que Carlos era simpatizante, le gustaba esa cosa, entonces yo lo invité y vino a la casa por la amistad pues, que hemos tenido.
Y luego de eso, aquí se hicieron unos grupos. Ah, en esos grupos yo pongo en el Facebook hoy. Sí. Entonces yo pongo en el Facebook que esos grupos estaban encabezados por Ruth Herrera y por Noel Cepeda y Edén Pastora, pero el más agitado era Edén. Y venía gente, venía Gallardo Altamirano, venía Julio Ramos, que en paz descanse, comandante, venía Roberto López de vez en cuando, que es ahora director del Seguro Social, del INSS. Y luego, pues, venían varios, y se hacían círculos para cambiar impresiones y todas esas cosas. Y siempre Edén. Cuando Chilo cumplió 50 años, vino Edén y andaba en campaña porque él era candidato a la presidencia, que una de las tantas locuras que se le metió a Edén. Su patrocinador principal era Manuel Ignacio. Entonces resulta de que él Edén viene temprano y le dice a mi esposa, Chilo, mira, solo vengo a saludarte porque ando en campaña. Así de que me vas a dispensar. No sé qué pasó y se quedó. Como a medianoche le digo, vas a perder las elecciones. Esa interrupción de tu campaña, porque a mí me gustaba molestarlo mucho, ¿verdad? Me aguantaba. Y él escribió una nota que publicó en el Nuevo Diario, en una de las discusiones conmigo, llamándome el extraterrestre, porque así me firmaba bien la bolsa de noticias. Me puso una carta ahí, una nota como de 1000 palabras. Dice, tratando de que, bueno, yo estaba hablando de cómo estaba el asunto de la descomposición del Frente Sandinista. Después se destruyó